Muy buenos días, querida teleaudiencia de TeleV1. En una de nuestras entregas, en el día de hoy, una más en la serie de asuntos que venimos tratando en el marco, ese amplio de referencia que es el proceso de globalización y cuyo título, cuya determinación específica es el desarrollo, la consideración de las etapas de la Cuarta Revolución Industrial. Pero el tema que me ocupa hoy es el tema que ocupa nuestra atención en los últimos días y que se destaca por su relevancia, que es, como el título lo indica, el de la reforma o bien la llamada modernización laboral. Modernización laboral es el título de etiqueta de esta reforma estructural del Estado, que ahora se especifica como reforma laboral. En los últimos días escuché algunos análisis al respecto que no hacen más que probar una afirmación que vengo madurando para ofrecérselas a ustedes y de algún modo demostrarla en el día de hoy, a saber que los críticos, y esto es dramático francamente, ¿no?, que los críticos de la reforma laboral pecan por su reduccionismo y que ese reduccionismo de perspectiva se apoya en el hecho, digo, reitero, gravísimo, de haber asumido para criticar la reforma los presupuestos filosóficos y éticos de la reforma. Vale decir, estos supuestos críticos están infectados precisamente por los efectos que busca la reforma laboral, la reforma del Estado y el proceso de globalización. Pero esto habrá que demostrarlo. Decía, entonces escuché críticas, algunas de ellas, pero ninguna me satisfizo enteramente y entiendo que es mi deber delante de ustedes profundizar y mostrarles entonces la hondura de esta reforma. Y por eso el subtítulo, reforma laboral, reforma o modernización laboral y cosificación de la persona humana. Esto es particularmente importante. Lo que habré de demostrar aquí es que el proyecto de la reforma laboral, que será ley en pocos días, se inscribe como una pieza que ensambla de modo sorprendentemente perfecto con el modelo de la Cuarta Revolución Industrial que sí venimos desarrollando ya al cabo de 2 años frente a ustedes. Primeramente, algunas afirmaciones que dan el punto de partida, que nos ofrecen el punto de partida. No me detendré en algunos hechos de la política nacional e internacional porque están incluidos en mi desarrollo y tienen que ver con estas tesis que pretendo proponerles a modo de sugerencia, siempre esperando la respuesta de ustedes después del programa. Si quisiera esto subrayarlo, no respondo a cada una de esas comentarios, sugerencias que ustedes realizan es porque realmente el tiempo apremia y, bueno, a veces se va de nuestras posibilidades el hecho de contestar como cada uno de ustedes merece por el tiempo que dispensan a escuchar y a meditar sobre estas reflexiones. Decía entonces, les propongo para comenzar 3 afirmaciones que están en la base de mi exposición en el día de hoy. Y luego 2 corolarios que se desprenden de estas primeras afirmaciones. Les diría entonces que esta reforma laboral implica como presupuesto antropológico la reducción de la persona humana a cosa material, a un conjunto de impulsos, a un conjunto de pulsiones eléctricas, a un conjunto de pulsiones energéticas a las cuales se reduce a la persona humana. Pero no apenas se trata, como lo habremos de ver en el curso de mi exposición, de la cosificación de la persona humana, sino también del obrar humano que se subdistingue en 2 dimensiones. Y de esto me habré de ocupar en la, diría yo, parte sistemática, como la llamo habitualmente, o como pretendo decirles hoy, en la parte positiva de mi análisis, en cuanto podemos aportar precisamente para resolver el problema existencial que necesariamente está planteando esta reforma laboral. Va dicho con esto, que no se trata aquí de un perjuicio al trabajador que depende de una patronal y que no recibe lo necesario
en punto a sus necesidades vitales. Va dicho con esto que se pretende mucho más. Se pretende la reducción de la persona humana, y lo reiteraré poco más tarde, a la servidumbre, pero una servidumbre radical, como ustedes verán. No apenas un problema sindical, sino un problema que afecta a la metafísica misma de la persona humana y con ello trae todas las demás consecuencias. Primer presupuesto, entonces, como decía, la cosificación de la persona humana, porque reduce las potencias de la persona humana, las potencias del alma, a solo su dimensión biológica. Como ustedes saben, y hemos hablado ya en otras oportunidades, también la cuarta revolución industrial afecta mediante la modificación del ADN, que será condición para la vida laboral, como lo verán ustedes, como ya lo he dicho en otras oportunidades, afecta la constitución biológica de la persona humana. Parece monstruoso, pero no lo es en cierto sentido, porque aquí hay en juego una tesis aristotélica. La primera consideración en orden a una filosofía del trabajo es precisamente antropológica. ¿Qué clase de hombre tenemos y qué clase de hombre pretendemos rediseñar? Lo diría así, casi como en el lenguaje de estos globalistas, ¿no? En segundo lugar, esto de la cosificación de la obra humana, no solamente de la naturaleza humana, no solamente la modificación, la reducción, la despotenciación, para ser más concreto, de las potencias del alma, la liquidación de las potencias del alma, en especial de la inteligencia superior, sino también la cosificación del trabajo humano, que es lo que nos interesa en el día de hoy, de la obra moral, que es lo que nos interesó en programas anteriores. Todas estas distinciones sabremos destacarlas. Entonces, tienen allí ustedes los dos primeros presupuestos y el tercero, que es consecuencia, que es coronación de estos dos anteriores, es la intervención tecnológica para sustituir al hombre en la producción del trabajo útil, que es el trabajo mismo, reitero, aunque sea redundante, para que ustedes vayan entendiéndolo ya en términos de una filosofía, de una metafísica del trabajo. Y también la sustitución del hombre como causa eficiente de la vida moral política por parte de la tecnología, la sustitución del hombre animal racional, solo así por ahora, por el algoritmo, por el cálculo matemático, por la categoría de dominio cibernético en manos de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son entonces ahora los dos corolarios que me ha parecido oportuno señalar, puntualizar para ustedes, a fin de ir dándole sentido, articulando los presupuestos que les estoy ofreciendo? El primero de ellos es que no se trata, ni se va a tratar, como viene ocurriendo ya con procesos anteriores de transformación en el plano del transhumanismo. No se trata de una imposición en principio coactiva, sino de una sugestión que requiere de nuestra parte el consenso. Se espera de nosotros, se espera la contribución nuestra en este proceso de servidumbre. Y aún, como ocurre en esta psicología del psicópata que he tratado en otros momentos, a saber, la defensa incluso del psicópata que todo lo hace por nuestra mayor felicidad, por nuestro mayor bien. Justamente de esto se trata. El primer corolario, entonces, como digo, es este del consenso que se espera de la persona humana mediante sugestiones, medias verdades, engaños, etcétera, para comprometer el alma en una labor destructiva, en este caso, que afecta el producto útil humano al servicio del bien común, que es el trabajo. Se verá entonces la implicancia que esto tiene. No significa, insisto, solamente la reducción del trabajo a energía, a la paga insuficiente, a una violencia de la justicia distributiva, también llamada justicia social, si prefieren, sino algo mucho más profundo. En esto quisiera ser, aunque reiterativo, muy insistente. Y el segundo gran corolario es que, y esto es rigurosamente personal, lo propongo a modo de, por ahora, hipótesis, pero propongo también demostrar que pasa de ser una hipótesis a una afirmación evidente, a saber, que este nuevo concepto de trabajo
opuesto al concepto de trabajo que yo pretendo ofrecerles a ustedes, fundado en una metafísica del trabajo, ese nuevo concepto del trabajo al que me refiero en la reforma o modernización laboral, presupone también la categoría de transhumanismo. La reforma laboral es el principio de un transhumanismo que luego será radical y absoluto. ¿Por qué? Porque significa la fusión del quehacer humano con el de las máquinas en el mismo nivel. Es de algún modo un transhumanismo incipiente, si prefieren un transhumanismo atenuado, que junto con el transhumanismo radical al que me referí cuando hablé de la ética de los fármacos, nos lleva de la mano hacia una enorme y gran servidumbre. Esto por un lado. Veamos ahora, a la luz de estos corolarios, cuáles serían estos presupuestos filosóficos en boga que los apoyan. Y nada mejor que el nombre de este asiático que ha cobrado tanto prestigio y que tiene tan poco para justificar semejante lugar de privilegio que le confiere la prensa. Yo tenía un viejo maestro de la gran escuela filosófica que hubo en nuestra patria, nuestra querida patria, por allá por la década del 40 y 50, que me decía siempre, cuando usted se encuentre con un mediocre que tiene fama, que tiene prestigio y que recorre el mundo, es porque está frente a un masón. Y bueno, y esto es un poco el caso de este señor Byung-Chul Han. Quiero decir con esto que cuanto acabo de decir, cuanto acabo de ofrecerles en la forma de 2 corolarios y 3 presupuestos, conduce las categorías estas de cosificación de persona y del producto de la obra humana, logrado por consenso, o sea, consentimos nuestra propia servidumbre, consentimos nuestra propia reducción personal al mero instinto, todo eso conduce a la inactividad, conduce también a esto que se llamaría de algún modo el quietismo productivo. Vale decir, va a llegar un momento en que la máquina, habiendo sustituido a la persona como causa eficiente de la obra moral, política, de la obra virtuosa, habiéndola sustituido como causa eficiente del trabajo en sus 3 dimensiones, como habremos de puntualizar ya sobre el final, ahora también reduce al hombre a la completa soledad en el ámbito de su propia residencia. Vale decir, este señor Byung-Chul Han, que dice que el mejor modo de resistencia es quedarse en casa, mantenerse impasivo, mantenerse quieto, este señor propugna una filosofía, una cierta ascesis de la pandemia, una cierta ascesis de la cuarentena, sin más, del quietismo al que nos conducen todas las medidas que ustedes ven a su alrededor, el cada vez más creciente control de movimientos que se expresa mediante el control facial inclusive de los peajes, cuando no el desplazamiento en los medios de comunicación habituales, el subte, el colectivo, etc. Verán ustedes cómo todo esto tiene una coherencia. Yendo un poco más a fondo, quisiera proponerles ahora una relectura de mi título, a saber, sobre la base de lo que he dicho, yo podría decirles a modo de bosquejo inicial que esta reforma o modernización laboral tiene por finalidad la esclavitud de la persona humana a través de los procesos de cosificación, por la intervención tecnológica, pero que se podría entender en 2 fases progresivas. La primera es una esclavitud económica. Esto lo vemos todos. Este es el leitmotiv de las críticas, como decía al comienzo, que escucho en los últimos días. Lo que no se ve es que detrás y posteriormente y sobre la base de la esclavitud económica se reduce a la persona humana mediante el articulado completo de esta ley, se la reduce a una servidumbre tecnológica. Verán ustedes ya cómo esto ensambla perfectamente bien con los grandes temas de Davos 2026, enero, ahora, en Suiza.
¿Qué puede ofrecernos ahora una consideración de la cuarta revolución industrial, pero no como lo vengo haciendo yo en estos últimos programas en sí misma, sino en relación con nuestro tema, con el problema de la reforma laboral, con el nuevo paradigma de trabajo mitad humano y mitad tecnológico? En primer lugar les diría esto: la cuarta revolución industrial, como fundamento de una nueva filosofía o ideología del trabajo, es fundamentalmente materialista. Tal vez aquí muchos de ustedes que han escuchado mis referencias al materialismo y al iluminismo podrán de algún modo comprender cierta perplejidad, porque en algún momento dije que la cuarta revolución industrial es un post-iluminismo. Y entonces pareciera, porque la escuela, porque el guión de la filosofía actual, la filosofía contemporánea, esa filosofía que se mueve, que oscila entre falsas dicotomías de derechas y de izquierdas, racionalismos y materialismos, entonces a la luz de esto podría parecer como cierta contradicción, pero no lo es, porque el materialismo es una consecuencia natural y al mismo tiempo fundamento del iluminismo. El iluminismo es un materialismo y lo es no en la versión de la escuela albertista, los discípulos posteriores, tardíos de Alberto Magno, como podría ser Nicolás de Cusa, como podría derivarse equivocadamente del neoplatonismo de San Alberto Magno, sino desde la obra fundacional del racionalismo, que es la obra de René Descartes. También me he referido a esto. René Descartes apoya sus concepciones racionalistas en el rol principalísimo de la glándula pineal, tema en cuya importancia no voy a reparar porque ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Entonces, insisto, la primera nota de la cuarta revolución industrial es que es un materialismo, a los fines de esta nueva comprensión del trabajo. Pero como es un materialismo, reduce el fenómeno político, el hecho político, a hecho económico. Pero esto ustedes lo comprueban inmediatamente con una conversación que entablen con cualquiera en su círculo próximo, van a comprender cómo esto de la inmediatez de la subsistencia obnubila el discernimiento prudencial para comprender el verdadero contexto del trabajo, de una filosofía del trabajo. Digo entonces, un materialismo que reduce el fenómeno político al plano de la economía, pero no la economía en el sentido aristotélico fundada en el orden de la naturaleza, sino a la ciencia política y a la economía empírica, que es otra cosa muy distinta, que es la antinomia del orden de la naturaleza. Posteriormente, por causa de haber reducido lo político a lo estrictamente económico y haber logrado que nosotros lo asumamos como tal, de ahí derivan estas críticas imperfectas que vengo haciendo referencia, la reducción del fenómeno económico, del quehacer económico y de la vida en sí misma a la categoría de dominio. Lo que estoy diciendo aquí no tiene otra significación que lo que vengo diciendo ya desde varios programas anteriores. Nos movemos aquí entre medio de dos grandes paradigmas: el paradigma de una realidad concebida sobre la metafísica del ser, sobre la metafísica de la sustancia, y por el otro, con el paradigma opuesto, inaugurado por Demócrito y seguido por Epicuro, de tanta importancia en todos estos procesos, que es el atomismo antimetafísico, que está en la base de toda la cuarta revolución industrial y también de esta reforma laboral. Decía entonces esos cuatro grandes presupuestos nos permiten comprender qué aportes entre comillas naturalmente, esta cuarta revolución industrial para comprender la nueva concepción del trabajo. Mi propuesta es ahora, inmediatamente, mostrar cuáles son los niveles en que se articula y se desarrolla esta reforma laboral, que no es propia de los argentinos, de las reformas laborales requeridas para todos los estados del mundo en trance de desaparición. Vale decir, la reforma laboral soporta su desarrollo sobre la base de la desaparición del Estado-Nación y de la instauración del Estado único. Vean ustedes, si quieren, doy por sabido, doy por conocido, no voy a perder tiempo aquí en una lectura de los artículos de la reforma laboral,
doy por conocido la importancia que se le asigna desde la pandemia en adelante, que fue paradigmática, que fue fundacional, fundante, al trabajo online. Bueno, justamente de esto se trata, ¿no? La reducción del trabajo, de las relaciones del trabajador con el empleador en línea, lo cual ya supone una vulneración no solo al derecho fiscal, sino a los límites y a la competencia, a la soberanía política del Estado-Nación. La destrucción del Estado-Nación y el afianzamiento progresivo del Estado único. Decía entonces, este es el primer nivel de desarrollo que yo quisiera mostrarles. ¿Dónde se apoya todo esto? Y aquí vuelvo a lo que decía recién. Este tipo peculiar de materialismo que funda el iluminismo, que se plasma ya en 1853 en nuestra Constitución jurídica, reformada posteriormente en la década del 90. Ese iluminismo es el que le da el sentido filosófico a la ley, bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que es hecha según el molde del globalismo, apenas como primer acto del gobierno actual de La Libertad Avanza. No es una creación de este señor Javier Milei, porque no es competente para todo eso. Es el cumplimiento de un programa, el que viene a ejecutar él. Y firmado por su vicepresidenta. Ahí no estaban peleados y tampoco no están separados conceptualmente. ¿Por qué? Porque se ve la matriz liberal de ambos. Es evidente como una persona de orientación católica y supuestamente naturalista, porque es abogada también, puede firmar semejante carta de defunción del Estado-Nación, como fue la ley bases y punto de partida, que hoy le da sentido, le da encuadramiento legal, le da encuadramiento jurídico, político, incluso a esta reforma laboral. Digo entonces, la ley bases y puntos de partida. Dentro de esa ley bases y puntos de partida vinieron procesos posteriores que iremos detallando a continuación. No sin antes mostrar que en el plano internacional se están dando procesos que también derivan de esta concepción iluminista, paradójicamente materialista. Por ejemplo, los grandes temas tratados en Davos, enero del año 2026, del año en curso. Se destacó allí especialmente, quisiera yo subrayar, para mí relevantes, dos grandes capítulos. El primero, la pronta e inminente desaparición del dinero efectivo para sustituirlo por el dinero virtual, con lo cual se logra la completa liquidación del concepto de soberanía del yo personal, que se llama eleuteria, que se llama libertad personal. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Todo será objeto de control mediante la cadena de control que ofrece la inteligencia artificial a través del blockchain. Bueno, esto también lo hemos tratado en otras oportunidades. El otro gran tema es la introducción de un concepto especialmente importante que tiene que ver con aquello que señalé también otras veces, a saber que la inteligencia artificial general es el núcleo metafísico de síntesis, de mayor significación de todo el proceso de la Cuarta Revolución Industrial. Pero ¿qué tiene que ver con la reforma laboral? Tiene que ver en el sentido de que esta inteligencia artificial lo controlará todo, incluso garantizará la transparencia de las relaciones laborales. ¿En qué sentido? Y en el sentido en que ofrecerá un gasto adecuado conforme a las exigencias del medio ambiente y un trabajo adecuado a las exigencias del medio ambiente. Comprenderán ustedes la gravedad que va asumiendo todo esto. Y para resolver esos problemas de gobernabilidad, Davos 2026 propone este concepto, el que les anuncié, el concepto de gobernabilidad tecnológica. Gobernabilidad tecnológica. Cualquiera entiende que se trata ahora de un gobierno que, sobrepasando las fronteras territoriales del Estado-Nación, que liquidando la soberanía política de los estados, pretende gobernarlo todo conforme el molde espiritual de la Cuarta Revolución Industrial, desde un Excel, desde una computadora y a través de la inteligencia artificial, del nexo de este señor, el hebreo Yuval Harari. Siempre habrá que señalar, nunca será suficiente ir siempre subrayando, aunque sea de modo marginal, porque no es mi tema hoy,
la impronta teológica del hebraísmo en todo este proceso, que busca la instauración de una persona superadora, de la persona divina de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre, por el anticristo. Esto es de lo que se trata y con esto iremos a señalar nuestras conclusiones. Ya se acerca el momento de ofrecerles ese tiempo de reflexión para una pausa, pero antes quisiera completar este cuadro de sucesos del orden internacional y nacional que afectan, que condicionan, que enmarcan el verdadero y auténtico significado de la transformación del paradigma del trabajo. El otro de ellos, el problema de la gobernabilidad tecnológica, el problema de la moneda virtual, el otro gran episodio que señala Davos es el hecho de la conversión, del dinero en efectivo en plata virtual. Y hay otro más todavía, la exigencia para ejercer el derecho al trabajo de la identidad digital, que para nosotros, y con esto vamos a los hechos de la política nacional, se traduce como esa ley, esa urgencia de cambiar nuestro DNI cuando vaya caducando cada uno del que poseemos en este momento, por un nuevo DNI que poseerá un chip en el cual irán los datos biométricos necesarios para todas las actividades de nuestra vida. Vale decir, allí tendrá que constar inclusive hasta la última exigencia en materia sanitaria. Y con esto entienden todos. ¿Por qué hablo de que la reforma laboral implica un cierto transhumanismo incipiente? No apenas porque reemplaza el trabajo humano por el de una computadora, sino porque además que exige que quien se integra en esa sociedad ahora con un algoritmo, con una computadora para trabajar, también esté debidamente chipeado y debidamente transhumanizado. ¿Van ustedes comprendiendo todo esto? No es casualidad. O sea, este señor principalmente, que fue allá a decir que negaba la Agenda 2030, como dije en su momento, no hizo más que allí un guión para público interno, para quienes creen de manera ilusoria en que aquí se está librando una cierta batalla cultural. Se está librando una batalla cultural, y esto lo repiten los neoconservadores de una supuesta derecha tecnológica argentina, que no sabe o que sabe y mira para otro lado los intereses que responde. No es otra cosa que una batalla cultural contra las raíces de Occidente, contra las raíces católicas de Occidente. Esa es la reforma cultural, esa es la batalla cultural de los señores Laje, Márquez y todos los que lo siguen desde las sombras. Decía entonces, en el plano nacional, otro hecho, especialmente coadyuvante a esta reforma laboral, que hace necesaria la reforma laboral como carta de presentación en el orden internacional, no es otro que la integración de la Argentina en ese proyecto, en dos proyectos. El primero de ellos es en la unión del mercado latinoamericano con la unidad europea, festejada y celebrada por esa referente de la Cuarta Revolución Industrial, que es Ursula von der Leyen. Ya de esto también han leído ustedes suficiente en los medios de comunicación. Pronto seremos un solo comercio que debemos responder a las exigencias de sostenibilidad y transparencia, llámese las exigencias de la huella de carbono y transparencia, la sujeción a la gobernabilidad tecnológica exigida para comprar y vender a nivel global, no apenas en la Unión Europea, sino también en Latinoamérica. Dejo de lado el continente asiático porque los asiáticos están literalmente comprometidos en la arquitectura de esta destrucción del orden de la naturaleza, que es el globalismo. Por otro lado, la exigencia en nuestro país, reitero, de la nueva identidad digital, del nuevo documento de identidad, dicen, hecho para la mayor seguridad de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, con esto creo que pueden darse ustedes una idea del marco de referencia al cual me estoy refiriendo. Solo faltaría aclarar, solo faltaría decir que a la ley bases y punto de partida la especifican las conocidas RIGI y RIMI, o sea, el régimen de incentivo para los grandes inversores, del cual ya hablé, que habilita el asentamiento de los grandes holding, que son los nuevos empleadores, que son los nuevos dueños de la Argentina. El RIMI, que pone límites a la producción local porque
el régimen de incentivos para la mediana inversión que prohíbe a las empresas locales interferir en lo que está en manos ya del globalismo, por ejemplo, en la industria automotriz. Por ejemplo, la industria automotriz que transita, y ya lo vemos en nuestras calles, hacia la conversión energética, el reemplazo del combustible por el llamado combustible, digamos, la energía limpia, que facilita la gobernabilidad, pero no solo política, sino moral y también física, que es la transición eléctrica, la transición energética, el cambio por lo que llaman ellos energía limpia. Esto que se está dando en nuestro país es perfectamente correspondiente con lo que se espera de la reforma laboral. Quisiera antes de la pausa señalar que esta reforma laboral será tratada por mí ante ustedes en 2 etapas, porque no puedo agotarlo en un solo programa, porque nos exige de una contextualización y de un examen, ahora sí, positivo, que ofreceré para ustedes en la segunda parte, de una metafísica de la persona humana y de una metafísica del trabajo, para que se comprenda 2 cosas, cómo todos estos aspectos afectan no solamente a las relaciones laborales, sino a la persona humana. De qué manera la conducen a la esclavitud, pero de un modo mucho más radical, que les permitirán a ustedes comprender la gravedad en sí mismo que implica esa reducción de la persona humana a un cúmulo de energía puramente materialista. Con esto interrumpimos aquí para tomar una pausa, para meditar un poco sobre lo que yo mismo, cuanto vengo ofreciéndoles, y retomamos en la segunda parte. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Damos entonces comienzo a nuestra segunda mitad del día de hoy, donde les diría, podríamos ofrecer la parte positiva de este análisis. Digo, cuando hablo de parte positiva,
intento tener en mente, en mi horizonte de reflexión, a muchos de ustedes que se preguntan, claro, con razón, bueno, pero ¿cuál es la salida que se nos ofrece a todo esto? Y lo he dicho muchas veces, como se trata de un problema teológico-político y la salida es teológico-política. Aquí se requiere una conversión, porque esa conversión es la que nos permite recuperar la dimensión espiritual del trabajo y no quedar reducidos también nosotros a una comprensión materialista del trabajo y solamente advertir la injusticia en el intercambio de la remuneración. Este es un poco el problema, ¿no? Decía entonces, estamos frente, como lo anticipé al comienzo, de unas insuficiencias en las respuestas. No escuché ningún integrante de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales que representan a la mayoría de los ciudadanos y de los trabajadores, una sola reflexión que aborde la referencia a la Cuarta Revolución Industrial, que no saben ni que existe. Es demasiada ventaja lo que está ocurriendo. No tienen idea que está cayendo un rayo, no tienen idea que ocurre un tsunami, que está ocurriendo un tornado, que la reforma laboral no es independiente de la estrategia climática de la Cuarta Revolución Industrial, no es independiente de la construcción de ciudades de 15 minutos. Les doy un ejemplo, simplemente anecdótico, fuera del guión de mi exposición. Saben ustedes que el señor Donald Trump propuso la constitución de un Consejo para la Paz Mundial en el corazón de las jornadas de Davos. Y el modelo que tomó es Gaza. El modelo que tomó es Gaza en su conflicto Hamás contra Israel y Hamás Israel, como les guste. Pero lo que hizo allí con este Consejo de Paz y con su intervención en Gaza es fundar una nueva entidad que en su momento se la propuso a Tony Blair y después adoptó él en manos propias, que no consiste en otra cosa que entregarle llave en mano justamente la totalidad de la Franja de Gaza a su estado profundo, que es Israel. Eso es lo que hizo allí. Pero además propuso un nuevo modelo urbanístico para el que propone invertir 25.000 millones de dólares. Y ese modelo urbanístico nuevo no es más que la construcción de ciudades inteligentes, de las cuales hablé en otro momento. Ven ustedes cómo esto está totalmente ensamblado. Decía, incapacidad de comprensión del problema laboral. La modernización laboral, la reforma laboral debe leerse a la luz de todos estos presupuestos que me llevaron la primera mitad del programa de hoy. Y, ¿por qué no?, varias exposiciones. No escuché a nadie que hable de todo eso. En segundo lugar, la confluencia de dos grandes tesis que nos permiten comprender ya de cerca el problema de la reforma laboral. La primera de ellas, la tesis enunciada por Richard Levinson, citada muchas veces por Arturo Sampay, miembro informante de la reforma, del proyecto de reforma constitucional de 1949, de donde habré de ofrecerles a ustedes toda una filosofía, una metafísica del trabajo, para que comprendan cuál es esta salida, esta dimensión positiva que ofrecemos, para mostrar que ya en nuestro acervo cultural estaban dadas las raíces para enfrentar esta liquidación del trabajo humano, esta cosificación de la persona que propone en concreto hoy el presidente Milei y todos los que lo acompañan. En segundo lugar, además de esto, hay aquí la confluencia de otra tesis, que es la tesis de Robert Mitchell, también citada por mí en otras oportunidades, acerca de la sociología de los partidos políticos, que yo me permito traducir también en términos de una sociología de las organizaciones sindicales, a saber, la distancia que se produce por momentos entre la burocracia sindical y los representados. Si política es representación, concepto con el cual no estoy completamente de acuerdo, política es el arte del bien común, no de la representación. Eso es propio de las democracias liberales. Lo que yo digo es una concepción metafísica de la política porque se orienta a un concepto metafísico que es el del bien común político. Digo entonces, si política fuese solo representación, da la impresión de que los grandes sectores asalariados, los trabajadores, no están correctamente representados por sus cúpulas, porque no entienden lo que deberían entender,
que es la hondura de este proceso. Y esto ocurre porque, como enseña este señor Robert Mitchell en su obra, cuya recomendación siempre subrayo, siempre encomio esta obra porque es muy importante para entender estos procesos, sostiene, se podría reducir en este presupuesto, las representaciones sindicales eligen a sus candidatos, a sus secretarios, etcétera, los cuales a poco de asumir las funciones se van alejando de los intereses de quienes están representados para acercarse a los intereses de los políticos con quien se sientan en la mesa de negociaciones. Tal vez por esto haya esta incomprensión también. Está muy cerca de esta descripción lo que podríamos llamar, y que es más familiar a nuestro folclore, un cierto cipallismo vernáculo, una cierta traición de la clase de los más necesitados. No es clase el mejor término que podemos utilizar, una cierta claudicación frente a los reclamos de la justicia distributiva por parte de los que más necesitan para sentarse en la mesa de negociaciones de los que ostentan el poder fundamentalmente económico. El derecho de huelga se sustenta, sin dudas algunas, en el derecho de resistencia de Santo Tomás de Aquino. Pero hoy, si ese derecho de huelga no es comprendido en esta totalidad espiritual que vengo reconstruyendo, estamos haciendo exactamente el juego pretendido por el globalismo, porque aquí de lo que se trata es de fundir al Estado-Nación, fundirlo en lo económico, no solamente en lo espiritual. Entonces, ¿qué? La huelga, si fuese incluso por tiempo determinado, cumple más rápido, más aceleradamente el proceso de destrucción de la economía nacional y requiere la intervención de una economía global, como es de lo que se trata aquí. En segundo lugar, hay otro, en tercer lugar hay otro gran asunto, que es el tema de la, por una parte decía, la tesis de Robert Mitchell, esto del cipallismo vernáculo, y también la desorientación, el desencaminamiento, diría así, la autonomía del trabajo respecto de las reglas, de las imposiciones, de las normas reguladoras que emergen del bien común. ¿Por qué? Porque se entrega al trabajador, a través del trabajo online, se pone al trabajador en manos del Estado mundial y en una inferioridad de condiciones absolutas. No es, insisto, no me voy a detener hoy en los artículos puntualmente de la ley, pero sentar a un trabajador frente a una nueva patronal, a un nuevo empleador, no es poner dos personas, sino poner al trabajador frente a un holding que además posee una nueva legitimidad, entre comillas, que en verdad es una legalidad, que le ofrece tanto la ley bases y puntos de partida para la nueva libertad de los argentinos, como esa modificación radical del derecho fiscal internacional que deja al empleador nuevo, a los grandes holdings, a los grandes trusts, como se deja al zorro en libertad de acción dentro de un gallinero. Es exactamente de eso de lo que se trata. Se entrega al trabajador como un átomo al Estado mundial. Este es el problema. Vamos ahora a los efectos de redondear esta exposición, la primera parte, a lo que sería la parte positiva, como anuncié, que corresponde a una metafísica del trabajo. Ante todo, el trabajo es obra humana, por tanto, dos preguntas para encuadrar correctamente esta metafísica positiva del trabajo, para que vean ustedes cómo es el cuerpo sano y comprendan cuánto de este cuerpo sano está amputando la cuarta revolución industrial en sociedad con el gobierno actual y con todo el arco político que lo apoya. Esto es importante entenderlo. ¿Cuánto le quieren quitar a este cuerpo sano? Ahí sí se puede comprender el sentido de la reforma laboral. Vale lo que dije recién de la sociología de los partidos políticos, también a lo que ustedes han visto en el Congreso ahora recientemente. La ley va a salir, el día viernes va a ser ley. Y cuando se habla de que esta ley va a fracasar, y sí, se va a fracasar, pero no por los motivos que yo estoy exponiendo acá, sino porque se supone que va a haber alguna distorsión económica, pero no porque se vaya a detener este proceso, insisto, de transhumanización de la persona, del trabajo y del producto del trabajo, que es el bien útil.
Decía entonces, dos preguntas iniciales para comprender estos presupuestos de una metafísica del trabajo, una metafísica realista del trabajo, una metafísica realista que es una metafísica cristiana del trabajo, que tiene su dimensión teológica también. Mientras la concepción del trabajo que pretende la filosofía del anticristo, que no es una filosofía, sino la teología talmúdica, es la antimetafísica de la esclavitud, en aras del anticristo, la metafísica del trabajo que propongo supone la incardinación del trabajo en una teología de la salvación de la persona humana, de la recuperación, del fortalecimiento de su vida espiritual, porque es allí, en esa esfera, donde se genera, como verán ustedes ahora, el trabajo humano, que es la mejor contribución que se le puede ofrecer al bien común político. Primera pregunta, entonces, ¿qué es la persona humana? Para comprender luego qué es el trabajo. Y la segunda, especificando más la primera, ¿cuáles son las dimensiones de esa persona humana? La persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, siendo esta racionalidad el más elevado nivel de síntesis, en donde se puede circunscribir la participación, y diría más, la inhabitación de justamente la luz divina en y en conformidad con esa criatura de Dios que es la persona humana. Somos semejantes a Dios por poseer esa dimensión superior de la inteligencia, a la cual también llamamos inteligencia superior. Es una sustancia individual de naturaleza racional, y por sustancia que es individual, compuesta de materia y de forma, es que el trabajo viene a cumplir una función no apenas social, política, sino además redentora. Es el trabajo humano el que eleva la condición de la persona, la dignidad de la persona humana, que gana el pan con el sudor de su frente. Para responder a qué? A un mandato de Dios. Es por la naturaleza caída que debemos estar sometidos ahora a la cruz del trabajo cotidiano, al sudor de nuestra frente, que tiene un sentido además redentor del pecado original en cierta medida, de las consecuencias del pecado original y del pecado actual. Ofrecemos a través de la injusticia que sufrimos, del hambre que padecemos, de los procesos de inflación, de la explotación de los más ricos sobre los más pobres, de algún modo nos asemejamos a la cruz que cargó Cristo en manos de los deicidas, por culpa de los deicidas que no lo reconocieron y no lo reconocen aún. Ese es el trasfondo de esta batalla, que no es cultural, sino que es la batalla contra el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que es justamente el Hijo de San José, el Hijo de San José, el Hijo que acompañó San José a María en el nacimiento del Hijo de Dios vivo, hecho hombre para nuestra redención, y que asumió el trabajo también de nuestra redención. Digo entonces, siendo esta la definición de persona humana, he propuesto a lo largo de mis clases universitarias dos tridimensiones, que me van a permitir ubicar justamente el lugar que le corresponde al trabajo. El hombre es, en primer lugar, en la primera tridimensión, un ente biológico, hoy de la mayor importancia. Un ente afectivo, pero es que el afecto no es solamente un rasgo patológico producido por la energía vital, sino que es la expresión del espíritu. El afecto es la expresión del espíritu, es una expresión justamente inmanente del espíritu. Cuando me deleito en determinada cosa buena, es que el espíritu supone una connaturalidad en nuestro espíritu con la bondad y con la belleza de las cosas, con la entidad, con la verdad de cada cosa. Por un lado, esto. Por el otro lado, y la tercera característica de esta primera tridimensión es la inteligencia superior, como señalé en la definición de persona, que me permite ahora abrir una nueva llave para inscribir allí la segunda tridimensión, a saber, la racionalidad, esta inteligencia que se mueve en busca de conocimientos en la comprensión de ese primer objeto de la inteligencia, que es el ente concreto, fundamento de la verdad. Esto es especialmente importante también para una filosofía del trabajo, y ya verán ustedes por qué. En segundo lugar, somos políticos por naturaleza porque somos seres racionales. No somos cosa
cómo nos pretende reducir esta subsunción del trabajo y de nuestra persona a la computadora, al sistema. Y por último, somos religiosos por naturaleza y estamos orientados vitalmente hacia el Creador, porque llevamos en el alma superior la impronta, en el alma superior y en la totalidad del orden, aún biológico y afectivo de la persona, el sello del Creador. De esto hablamos cuando me tocó exponer aquí ante ustedes sobre una filosofía de los fármacos, ¿no? Ya podremos repetirlo en algún momento, porque se avecinan tiempos difíciles, yo creo que esto lo podemos advertir todos. Digo entonces, luego de estas dos tridimensiones, cabe ahora la ubicación del trabajo. El trabajo es el producto de esas dos tridimensiones en una recíproca interacción, en una recíproca fusión. Una tesis de partida, ya en el interior de mi reflexión sobre la metafísica del trabajo. El producto del obrar humano, la obra humana, digamos, no el producto, porque el producto es solo la obra que ofrece el trabajo. Digo, el obrar humano puede ser inmanente y puede ser transeúnte. Puede espejarse en una obra como el carpintero que construye una mesa, o puede ser inmanente en el sentido que, por ejemplo, realizamos las obras de la virtud, justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Las obras virtuosas, dar a cada uno lo que es suyo, son obras que llevan el sello del alma de quien las realiza. También así el trabajo humano, insisto, el ejemplo del carpintero, lleva impresa en su forma, la forma de la mesa, un proyecto espiritual que habitaba, que estaba en el interior de quien es el artesano. Por ejemplo, el caso del carpintero. Ven ustedes entonces cómo en el producto del quehacer humano está siempre presente de uno o de otro modo, dependiendo de que sean obras de virtud o la producción de bienes útiles, que son el caso del trabajo, el alma humana. Lo que aquí se pretende es una desidentificación de la persona y una desidentificación no apenas de la persona, sino en relación con el producto de la persona, que es sus obras morales y el trabajo manual, el trabajo, diríamos yo, le calificaría del trabajo en sus distintas acepciones, la labor agrícola, por ejemplo, el que pinta un cuadro también es un modo de trabajo. Para ofrecerles una síntesis, le diría que la totalidad de la persona se perfecciona mediante la teoría, la contemplación. Pero es una teoría que tiene tal vez matices diferentes que la teoría que voy a nombrar ahora en segundo lugar. La teoría, como contemplación, por su etimología griega, no tiene que ver, digo, con la contemplación especialmente de Dios. Sí, se contempla a Dios y a su obra en la naturaleza, pero la etimología nos indica otro camino, se es testigo de la obra de Dios, porque teoría, por el cambio de la vocal larga o breve de esta O, u omega, omicron u omega, se traduce más bien como testimonio, de ahí viene la palabra teatro, como esa expectación, ese mirar la obra de Dios en la naturaleza. Y esto fluye después en el tiempo y en el espacio. Alguna vez, cuando enseñé antropología filosófica, dije que el hombre es una esencia que fluye en el tiempo y en el espacio histórico-político. En ese fluir del tiempo y el espacio se inscribe la obra moral y se inscribe el trabajo humano. La causa eficiente, en síntesis, es justamente la persona humana. Por eso me detuve en la definición de persona. Digo entonces, la teoría fluye como acción, fluye como poiesis, fluye como obra de arte, como obra manual, si quieren, como obra mecánica. Y aquí se inscribe el trabajo humano. El trabajo humano sigue a la contemplación, pero abre un camino posterior de la contemplación. O sea, el trabajador, habiendo cumplido la jornada laboral, por imitación de Dios que descansó en el séptimo día,
dispone del domingo para contemplar su obra, pero una contemplación que se traduce ahora como esa satisfacción por el deber cumplido a la obra creadora de Dios. Miren todo lo que liquida con la cosificación la reforma laboral, no solamente el bolsillo, sino la más elevada dimensión de la persona humana. Sirve también para el culto debido a ese Dios al cual imitamos cuando transformamos con nuestras manos inclusive la naturaleza mediante el trabajo. Sirve para el tiempo libre necesario para el espíritu a los efectos de volver a la obra. En algún momento les presenté a ustedes, inspirándome en el libro octavo de la física, Aristóteles, dos circularidades, una circularidad trascendente y una inmanente, identificando en la inmanente el caso de la cuarta revolución industrial. Bueno, esta reforma laboral inaugura una circularidad inmanente, porque ya aquí, en el principio, no hay contemplación alguna de Dios, de la obra de Dios, como motor del trabajo humano, como posibilidad de restaurar la naturaleza, de crear artefactos nuevos para ascender de vuelta a ese momento del descanso, a esa contribución que hace el trabajador con la obra creadora de Dios. Ahora, de lo que se trata no es de la contemplación, sino del motor que le ofrece la cosificación de la persona, más la cosificación de la obra y más la cosificación del obrar humano por vía de los sistemas. Esto es cuarta revolución industrial. Y eso es lo que está en el corazón de la reforma laboral. Vale insistir, una vez más, que se supone el consenso, se supone nuestra complicidad con esta obra de liquidación del trabajo y de la persona, y por supuesto también de esa imitación de la naturaleza de la cual me hice con otros momentos. Quisiera señalar no apenas la contribución, como dije entre comillas, de este señor Byung-Chul Han, lo dije al principio, sino también la pertinencia como sugestión por ahora, y tal vez sabremos de tratarlo en un programa futuro. Cuando hablo de desidentificación del yo personal respecto de su filiación divina y de causa eficiente próxima del trabajo, hablo también de una cosificación, de una disminución, que lo ven ustedes en los últimos días con el auge de esta cultura del Terian, de esto que hace que el hombre se autoperciba como un animal, pero es que un animal, en el modelo aristotélico del primer libro de la política de Aristóteles, es puesto a la altura del esclavo, del que cumple órdenes, del que produce un trabajo sin reflexión alguna, sin meditación alguna, el que no tiene descanso. Es el doulos griego, es el esclavo, el que sirve, conforme, decía yo, al modelo del Talmud, a un solo rey, a un solo gobernante temporal que se sienta como persona superadora de la divinidad del Hijo de Dios vivo. Vean ustedes la hondura que esto tiene. Habremos de contribuir inclusive más adelante con una completa configuración de la metafísica del trabajo a la luz de la crisis de la metafísica de Occidente. Habrán de ustedes de comprender entonces mejor, y siempre habremos de tomar modelos, ejemplos que salen de nuestra realidad. El problema aquí es que una posición metafísica realista como la que pretendo asumir, donde otorgo la primacía del ser antes que mi propia reflexión, me lleva a conocer ante todo la realidad concreta y en este caso la propia reforma laboral para luego ofrecer una reflexión. Por una razón de organización y de tiempo es que hemos dividido esto en dos partes. Una pequeña conclusión nos podría conducir a esto, apoyándome en esa circularidad inmanente que saca al trabajo de la reflexión, de la contemplación y del descanso y del culto, porque comprenden ustedes, si desaparecen las vacaciones y las horas extras, si desaparece el tiempo disponible, el gobierno de la propia libertad personal, porque todo lo tiene en sus manos ahora el empleador, que me puede llamar a cualquier hora, que puede suprimirme mi descanso, que liquida ante todo,
que liquida ante todo la vida familiar, que destruye la familia, que destruye eso que es el ocio contemplativo, esto precisamente nos lleva al modelo de la cuarentena, donde estábamos todos encerrados frente a una computadora, sin comunicarnos con los que están a nuestro alrededor. En estos últimos días tuve la posibilidad de recibir una reflexión audiovisual también, como ustedes saben, por los celulares, por las redes, en donde Santa Teresa de Ávila marca su visión, señala su visión del infierno. Yo les puedo asegurar que pensando en este programa, se me ocurrió mostrar o proponerles esto, que esta nueva concepción del trabajo sumerge a la persona humana, lo que queda de ella, este androide transhumanizado que queda de ella, en un infierno en la tierra, porque allí no hay amor, sino hay odio, allí no hay comunicación, sino una cerrazón en sí mismo, que es lo que propone Byung-Chul Han, y una esclavitud que no tiene fin, la esclavitud al servicio del anticristo. Por eso es que la única alternativa posible es una metafísica del trabajo, que es lo que trataremos de resolver aquí, pero ante todo algo que yo no puedo resolver, que es la urgente necesidad de una auténtica conversión, para inclusive, si nos toca, como creo que es el caso, sufrir esta esclavitud humana, hacerlo por imitación de Cristo y no imbuidos por el odio de Satanás. Esto es lo que debemos hacer. ¿Qué mejor para el enemigo que asumamos el odio de Satanás incluso contra nuestros enemigos? Les propongo entonces una pausa hasta el próximo programa, donde habremos de continuar con esta reflexión en torno ya más específico de una metafísica del trabajo.